Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a exponer sobre la estrategia básica del análisis cromatográfico. Como ya sabemos, la cromatografía agrupa un conjunto importante y diverso de métodos que facilitan la separación, identificación y determinación de componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas. Muchas de dichas separaciones son imposibles de realizar por otros medios. En todas las separaciones cromatográficas, las muestras se disuelve con una fase móvil. Esta puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase móvil se hace pasar a través de una fase estacionaria e invisible y que está fija en una columna o en una superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma que los componentes de la muestra se distribuyen en grados distintos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven con mucha lentitud en el flujo de la fase móvil. En cambio, los componentes unidos débilmente a la fase estacionaria se mueven con mayor rapidez. Como consecuencia de las distintas velocidades de migración, los componentes de la muestra se separan en bandas o zonas distintas que pueden analizarse en forma cualitativa o cuantitativamente. La preparación de la muestra antes de la cromatografía suele ser la etapa del análisis que más tiempo requiere, incluso una etapa crítica, ya que se busca obtener unos resultados cromatográficos fiables. Se presentan ventajas tales como el enriquecimiento selectivo de analitos y aumento de la concentración de analito. También de una forma más específica, se genera la retirada de los componentes de la muestra que puedan causar interferencia y así evitar el bloqueo de las columnas de la cromatografía líquida de alta resolución y la cromatografía de gases. Aquí se presenta a simple vista la clasificación de los distintos tipos de cromatografía en base a su estado de la materia o el tipo de soporte que emplean. En el tipo de soporte que emplean se refiere a aquí que en el estado, o más bien en la cromatografía líquida, se divide en dos, que sería en el soporte que usa de columna o el plana. Ya a partir de ahí sería el estado de la materia que utiliza como fase móvil y fase estacionaria. En los factores que afectan la eficiencia de una cromatografía son cuatro principales, o más bien los únicos, que sería la naturaleza de la fase estacionaria, la cual es la calidad del empaquetamiento en caso de la columna cuando está en estado relleno, y la resistencia de la transferencia de materia que ofrece la fase estacionaria. La siguiente sería la naturaleza de fase móvil, la cual es la resistencia a la transferencia de materia que ofrece la fase móvil. La tercera sería la velocidad a la que circula la fase móvil, ya que para cada cromatografía diseñada existirá una velocidad óptima para la circulación de esta fase, o sea, la fase móvil. Y por último sería la temperatura de trabajo. Aquí se modifica la resistencia a la transferencia de materia de las fases involucradas y modifica el coeficiente de difusión de los analitos. Esto nos lleva a la siguiente imagen, donde se puede observar una cromatografía en columna y una cromatografía plana. La cromatografía en columna, un tubo estrecho confiere la fase estacionaria a través de la cual la fase móvil se fuerza a pasar por presión. Aquí se observa que la fase móvil siempre descenderá de aquí para acá. Mientras que en la fase plana, la fase estacionaria se fija sobre una placa plana o sobre los espacios pequeños del papel. En este caso, la fase móvil se desplaza a través de la fase estacionaria por capilaridad o gravedad. Igual, de este modo, bueno, de un modo igual pero contrario, la fase móvil, aquí en vez de descender como en la cromatografía de columna, asciende, marcando pues las distintas tonalidades características. Y ya entrando en materia acerca de los diferentes tipos de clasificaciones cromatográficas, vamos a ejemplificarlas, ya que estas se van a ver un poquito más adelante y por el momento nada más se va a generar un pequeño precedente. Estas cromatografías se clasifican en tres. La que vendría siendo la primera, que es la cromatografía según el estado de agregación de las fases, que se ejemplifica en esta tabla. La segunda, que sería según el soporte que contiene a la fase estacionaria, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, que sería la plana o columna. Y por último, sería el mecanismo físico-químico por el cual se produce la separación de los analitos,
que aquí ya es un poquito más adentrado, pero igual se va a desarrollar más a futuro. También se me había olvidado mencionar que en la fase, o más bien en el primer tipo de clasificación, se puede desarrollar un poquito más, ya que se observa, pues sería la fase móvil, que sería la gas y la líquida, y aquí sería como estas serían similares, pero más desarrollada a partir de estas, aunque hablan de distintos temas, pero pues se verán más adelante. A continuación mostraré brevemente lo que vendrían siendo dos ejemplos un poco básicos de cómo sería una cromatografía. En este caso tomé del tipo de cromatografía de gas, donde la primera sería una muestra líquida en una cromatografía de gases, ya que no voy a entrar muy a fondo, dejaría más que lean eso, por el simple hecho de que en sí no da el panorama general, solo es una pequeña parte y cómo se emplea mediante el instrumento. E incluso aquí no se mencionan todos, ya que solo se hace mención del vial de cromatografía y el instrumento de cromatografía de gases. Eso sería pues por la parte de la muestra líquida en la cromatografía de gases, perdón. En la siguiente sería la muestra sólida, igual en una misma cromatografía de gases, siguiendo el mismo método, nada más considerando ciertos aspectos que se deben de seguir pues a considerar o a pie de letra más bien. Y pues eso sería de mi parte. Continúa mi compañera con la exposición.